Hola, ¿qué tal? Soy el Padre David y te saludo y te agradezco por estar aquí en estas meditaciones de Adviento, conociendo a los compañeros que nos van guiando o que nos van dando el testimonio para llegar hasta el nacimiento del niño Jesús, los compañeros de este camino de Adviento. Y hoy quiero presentarte a la figura de Zacarías, el papá de San Juan Bautista, que aunque es una figura de la que poco se habla, pero que el texto de San Lucas, que nos reporta su existencia y que nos reporta su encuentro con la promesa de Dios, pues vale mucho la pena reflexionarnos y acercarnos a él porque nos enseña muchísimo sobre el cómo abrirse al proyecto de Dios, cómo entender la actuación misteriosa de Dios en la historia de la humanidad. Es por eso que quiero invitarte a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Escuchemos la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y se convertirá al Señor su Dios, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo, y mi mujer de edad muy avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo, y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses encerrada, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, es un texto por demás colorido y muy lleno de vida. El autor, San Lucas, nos propone una reflexión a partir de detalles muy interesantes en este pasaje. En primer lugar, encontramos que este hombre del que hoy queremos platicar, Zacarías, es un hombre que pertenece a la clase de los sacerdotes, aquellos que están como más ligados al culto, al templo de Israel. En otra ocasión he dicho que la pobreza de Dios, los pobres de Dios, más bien dicho, son aquellos que esperan en el Señor y que no necesariamente tienen que ser pobres económicamente hablando o de un estatus social más bien marginado, no necesariamente. En este caso, al ser un sacerdote, pues tiene un lugar importante en la sociedad, porque es un hombre de culto, es un hombre de la religión, es un hombre principal y seguramente en su pueblo era un hombre muy respetado. Entonces es un hombre con un estatus social importante. Sin embargo, también es un hombre que conoce la palabra de Dios, que conocía las promesas mesiánicas
y que muy seguramente él estaba en contacto con este ambiente de la espera. Ya va a llegar el Mesías. Había una expectativa constante en el pueblo de Israel sobre la llegada del Mesías. Entonces era un hombre de fe. Vamos a ver en el transcurso del texto que más bien esta fe seguramente no había estado tan atenta como a lo mejor otros de los personajes que hemos meditado en esta serie. Dice que mientras oficiaba delante de Dios en el santuario, le tocó ir a quemar incienso. Y ahí, en el santuario, en el lugar santísimo, frente a la presencia de Dios, quemando este incienso, se le aparece el ángel. Estos signos son muy interesantes porque el incienso va a ser en toda la tradición del pueblo de Israel y también en la tradición cristiana, va a significar la oración del pueblo que se eleva hasta la presencia de Dios. ¿Qué pedía Zacarías? Pues seguramente, además del perdón de sus pecados, el perdón de los pecados de su pueblo, seguramente también en su interior estaba una gran aflicción, que era la de no poder tener hijos y que ya era un hombre de edad avanzada y no podía ver coronada la plenitud de su vida con el don de un hijo. Y es que para el pueblo de Israel los hijos significan bendición. Se le aparece el ángel y cuando el ángel se le aparece le dice, no temas. Otra vez esa expresión que a lo largo de los relatos de la Natividad va a ser muy constante. No tengas miedo. No tienes por qué afligirte. Aquí está Dios y se lo demuestra en este caso con una aparición. No temas, Zacarías. Tu petición ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Y ahora Isabel está encinta. Ahora Isabel va a quedar embarazada. ¿Qué expresión tan breve y tan consoladora? El ángel Gabriel, tanto en el anuncio de la Virgen María como en este anuncio que le hace a Zacarías, usa estas dos expresiones: no tengas miedo, Dios está contigo, tu oración ha sido escuchada. Y queridos hermanos, creo que en este tiempo es importante que nosotros tengamos esta certeza: Dios escucha nuestras oraciones. Dios no es indiferente al dolor que nosotros sentimos. Diferentemente que la actuación de Dios no pueda ser como nosotros la imaginamos o la pensamos, bueno, esa es otra cosa, pero Dios la escucha y Dios atiende aquello que a nosotros nos aflige o nos pone tristes o nos preocupa. Tu oración ha sido escuchada. Y hoy en el primer lugar quisiera decirte, hermano, hermana, que escuchas, que ves esto, que tengas hoy esta certeza: Dios escucha tu oración. Aquí la pregunta será: ¿tú le estás hablando a Dios? ¿Me estoy dirigiendo a Dios verdaderamente? ¿Tengo la confianza de que Dios me escucha y por eso habitualmente estoy hablándole a Dios? ¿O me condeno a cargar yo solo con mis problemas, con mis dificultades? ¿O no hago parte a Dios de mis situaciones, especialmente aquellas que me aquejan y que me inquietan, aquellas que me roban la paz? Tu oración ha sido escuchada, le dice el ángel a Zacarías, y Dios te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento. Lo que Dios da siempre tiene esta finalidad: hacernos crecer en el gozo y en la alegría, que, insisto en esta idea, no necesariamente tiene que ser entonces que ya no va a haber problemas o ya no va a haber dificultades. El don de Dios es para que nosotros asumamos realmente que alguien nos acompaña en el camino de la vida y que lo que nos va dando, que los que nos va permitiendo, pues también es para crecer en la virtud, y que esos dones de Dios no siempre se dan en acto, a veces se dan en potencia. Es decir, a veces Dios nos da la materia prima para que nosotros con nuestra voluntad y nuestro esfuerzo vayamos construyendo la virtud, vayamos construyendo las cosas buenas de la vida. Muchas veces Dios no nos da la jarra, nos da la arcilla para que nosotros la moldeemos, la trabajemos, y si nos equivoquemos, el Señor nos vuelve a dar el material para rehacer las cosas. Pareciera que la vida espiritual va así, que no es que Dios nos dé como por arte de magia las cosas. Por eso es que este tipo de programas, sobre todo de series televisivas que se dan aquí en México en torno a la religión, supuestamente, programas que hablan de milagros, eh, pudiera ser que están como muy alejados del Evangelio, porque pareciera que Dios actuara como de manera inmediata y hasta de manera caprichosa, que Dios me da lo que yo quiero como yo quiero y cuando yo lo quiero,
o que Dios actúa sin valerse de mi esfuerzo, sin valerse también muchas veces de otros seres humanos. No, Dios actúa en nosotros sin quebrantar nuestra libertad y sin quebrantar nuestra voluntad. Eso es algo que Dios ha querido darnos a nosotros, la total soberanía en mi propia libertad. Y si yo quiero dejar que Dios actúe, Él actúa. Si yo no quiero dejar que Dios actúe, no va a actuar. Dios aquí entonces le hace ver a este hombre el don que le ha dado, un don para su gozo, para su alegría y para el bienestar de muchas personas. Será grande ante el Señor y será un hombre de virtud, un hombre de esfuerzo, porque dice que incluso su consagración le va a pedir no beber licor y estará lleno del Espíritu Santo. Es decir, va a ser un hombre que va a asumir un estilo de vida ascético, es decir, un estilo de vida austero, pero siempre en vistas a abrirse a la acción del Señor en su vida. Sin embargo, en Zacarías vamos a ver una actitud muy diferente a la de María o a la de José. No va a ser del todo una actitud tan abierta a la acción de Dios. Incluso dice, pero ¿y eso cómo va a ser? Como María, ¿verdad? Si yo ya soy de edad avanzada, mi esposa ya es grande. Sin embargo, en él vemos no un cuestionamiento natural y humano como el que todos pudiéramos tener, sino más bien una especie de incredulidad. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Porque él conocía más. Si alguien conocía la palabra de Dios, incluso más que María, incluso más que José, que eran laicos, no eran personas de la religión, si eran personas religiosas, seguramente personas de mucha fe, pero no eran personas que estaban en un contacto tan cotidiano con la Sagrada Escritura o con las verdades de la fe, como lo era Zacarías, que seguramente era un hombre que tenía una formación superior. Por lo tanto, de él se esperaba pues una respuesta mucho más generosa y mucho más abierta al plan de Dios. Por eso es que al saber él más, pues se les tendría que exigir un poquito más. Y esto no es para que nos dé miedo entonces saber más, porque alguien podrá decir, bueno, pues mejor me quedo ignorante para que Dios no me pida más o no me exija más o mi fe no tenga que ser más grande. No, el conocer también alimenta nuestra fe, nutre nuestro espíritu y hay que crecer, así como los seres humanos no nos podemos quedar con la educación primaria o la educación básica, hemos de ir creciendo en el conocimiento para madurar nuestra persona. Así en el espíritu, no podemos quedarnos con lo que aprendimos en el catecismo, con lo que me enseñaron en la primera comunión, con lo que me enseñaron en las pláticas presacramentales. He de conocer y acercarme más a la fe y conforme me hago más adulto, soy más responsable de conocer. De modo entonces que un cristiano adulto, cuando le dicen, oiga, es que esto es pecado, es que esto está mal, yo no sabía. No quiere decir que no hay culpa porque no sabía. En cierto modo hay una culpa por no querer saber. En el caso del que no quiere saber, del que no se quiere acercar, del que no quiere buscar, del que no quiere preguntar. Es importante entonces también el conocimiento de la fe para poder abrirse al plan de Dios. ¿Y cómo se conoce la fe? Pues de manera especial en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y para nosotros cristianos también en la meditación y en el conocimiento del magisterio de la Iglesia, es decir, lo que a lo largo de la historia han enseñado los papas, los obispos, lo que hoy siguen enseñando. No podemos nosotros ser personas desapegadas de eso. Yo nada más la Biblia. Al menos para un católico esto no puede ser así, porque hemos entendido que la revelación de Dios se ha dado en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y la tradición no me refiero a las fiestas, a las verbenas que se hacen en las iglesias, no. Con la tradición me refiero justamente a lo que dio paso al texto sagrado, a ese compartirse, lo que los apóstoles vieron de Jesús, lo que aprendieron de Jesús, se lo compartieron a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos y así sucesivamente. Esa es la tradición de la Iglesia, que hoy se sigue verificando en la enseñanza, en primer lugar del Papa y de ahí en todos los cristianos. Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros nos acerquemos al conocimiento de la fe para que con mayor certeza podamos entender por dónde Dios nos quiere conducir. Dice el texto entonces que el ángel le dijo, pues ahora te vas a quedar mudo hasta que se cumplan estas cosas. El texto es muy curioso porque esta mudez
puede decirnos mucho. Cuando una persona no se abre al conocimiento de Dios, cuando una persona no quiere expandir su corazón y dejar que el Señor lo nutra, lo ilumine, pues la persona queda muda. Nuestro padre fundador, el padre Luigi Butera, tiene una expresión muy bonita y que se ha convertido hasta un eslogan de los servidores de la palabra: quien ha conocido a Dios no puede callar. El que se ha dejado empapar por la presencia de Dios, el que ha sido testigo de lo que Dios hace en el corazón humano, ya no se queda callado, y no porque se convierta en un perico que habla y habla y habla. Es decir, no se queda callado en el sentido de que su vida ya no puede expresar otra cosa sino ese encuentro que ha tenido con Dios. Zacarías muchas veces tuvo encuentros con Dios porque muchas veces sirvió en el templo. En ese momento, de manera eminente, tuvo un encuentro más profundo todavía con Dios, pero no creyó, no lo abrazó con fe, dudó de más, ¿no? Dudó cuando él tenía todas las posibilidades de creer que aquello que le estaba pasando era real. Quedó mudo. Queridos hermanos, que en el camino de la fe no quedemos mudos. Que como cristianos no nos convirtamos en personas que no pueden dar razón de su fe, y no porque nos tengamos que aprender un montón de textos bíblicos o tengamos que decir de memoria el Concilio Vaticano II, el derecho canónico. No, que no quedemos mudos en nuestras actitudes, porque muchas veces a nivel de la vida cotidiana, como cristianos, frente a las polémicas diversas de nuestra época, la cultura de la muerte, el aborto y todas estas realidades que hoy nos acontecen, muchas veces nos quedamos mudos, no sé qué decir. O no quiero decir nada para no meterme en problemas, porque si digo algo, si hablo algo, entonces me van a exigir cuentas de mi fe y yo no sé, ni quiero saber. Entonces me puedo yo quedar en una actitud indiferente que me enmudece. ¿Y qué provoca la mudez de los cristianos? Pues provoca que el evangelio no se propague, provoca que la palabra del Señor, que la buena noticia del Señor no impregne de alegría en todos los rincones. Y hay que decir, hermanos, que los que somos bautizados tenemos justamente esta responsabilidad de hacer que otros también se conviertan en discípulos del Maestro. Por eso, que este ejemplo de Zacarías, que después no es que el Señor lo haya condenado, ¿verdad? Sino que cuando ya nace Juan Bautista ya va a recuperar el habla, como para decir, mira, aquí está la promesa de Dios. El Señor cumple sus promesas y seguramente en la vida de cada uno de nosotros ha cumplido muchas promesas y nos sigue prometiendo la felicidad eterna. Pero hace falta que nosotros también podamos ser testigos fieles. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sentido realmente el consuelo y el favor del Señor en una confesión, en un momento de oración, en una santa misa, en un retiro, en una predicación? Dios me ha salido al encuentro. ¿Y qué he hecho yo? Me he quedado con mis dudas, con mis incertidumbres, es más, con mis agobios, con mis preocupaciones, y me han dejado mudo. No me han hecho un cristiano fervoroso que anuncia, que predica, que dice lo que Dios ha hecho en su vida. Preguntémonos este Adviento cómo ha sido nuestro encuentro con Dios, y preguntémonos también si queremos que este tiempo de Adviento y de Navidad se conviertan para nosotros en ese parteaguas. Así como Jesús partió la historia de la humanidad y hoy la historia la contamos en antes de Cristo y después de Cristo, dejemos que el Señor Jesús hoy venga a ser el parteaguas de mi vida. Yo era antes así. Antes de conocer a Dios, antes de dejarme transformar por el Señor, yo era así. Antes de meditar la palabra, yo era de esta manera. Después de Cristo, después de la palabra, después del anuncio de la buena noticia, vengo a ser diferente. No es que no tenga problemas o no es que ya no tenga pecados, no, sigo teniendo pecados, sigo teniendo tentaciones, pero antes no sabía cómo afrontarlos, antes no sabía cómo negar la tentación, ahora lo sé. Ahora tengo los recursos, ahora he dejado que el Señor ilumine mi vida y mi conciencia. Que la incredulidad, la duda, la falta de fe no nos deje mudos. ¿Qué nos toca a nosotros para crecer en la fe? Conocer la palabra de Dios, conocer el Evangelio, conocer la enseñanza de la Iglesia, para verdaderamente asumir estas cosas, hacerlas parte de nuestra vida cotidiana, y no solamente como para pasar un examen del catecismo, sino como una realidad que ilumina mi propia realidad, la realidad de mi familia y de las personas con las que yo convivo y me desarrollo. Que este Santo Adviento siga siendo para ti de mucho provecho espiritual. Nos vemos en el próximo episodio, no dejes de vernos, y también recuerda que tenemos ya la novena de Navidad en estos días
previos para que vayas. Es una breve oración, un texto bíblico y el rezo del Santo Rosario. He querido hacerlo un poquito más breve que el que tenemos aquí en este canal, pues para que si tienes apuración o quieres compartirlo en tus posadas, también lo puedas hacer. Ahí te lo dejo, está aquí en el canal, y déjanos un like si esto te ha gustado, compártelo, porque este es un modo también de predicar. De hecho, la intención de estos videos pues no tiene otra razón más que poder hacer que el anuncio de la palabra de Dios llegue a muchas personas. Sabes que hay una persona enferma, una persona que está en el hospital, una persona que a lo mejor no puede salir de su casa, mándale el videíto, mándaselo para que la persona pueda conocer, pueda meditar un ratito la palabra de Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo a todos y nos dé mucha paz y mucho ánimo en el crecimiento de la virtud. Nos vemos en la próxima.